Los comités hospitalarios de bioética deliberan para dar recomendaciones en algunos casos con metodología de la cual vamos a platicar en este tiempo. Los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética en investigación son organismos de carácter obligatorio desde diciembre del 2011 y eso se realizó para adecuando el artículo 41 bis y la reforma del artículo 98 en la Ley General de Salud. Existen en los 32 entidades federativas las comisiones estatales de bioética. Existen en las instituciones médicas estos dos tipos de comité que son fundamentales para eh, ayudar a que se lleven a cabo los protocolos de investigación, fundamentándose la ética para ello y para que estén bien sustentados. Y los comités de ética y los comités hospitalarios de bioética pues tienen el propósito de primero sacar guías nacionales para integrar estos comités y para dar recomendaciones, como vamos a ver a continuación. Ellos tienen una función educativa que será hacer difusión de la importancia de la bioética y esta está al público en general, al personal institucional, a la comunidad en general y desde una perspectiva legal y científica. También tienen una función orientadora en donde deben identificarse cuáles son los problemas o necesidades que hay en las unidades hospitalarias para trabajar en ello, como por ejemplo el consentimiento informado, que difícilmente se entiende, a veces no se hace, pareciera que solamente firmar un documento y esto no es así, es todo un proceso y se tiene que insistir en que se haga de manera correcta. Lo mismo la voluntad anticipada, que lamentablemente terminan firmando terceros para autorizar situaciones que pudiera haber dado el paciente cuando estaba en las condiciones de competencia, el trasplante de órganos, en fin, muchas situaciones que en cada lugar tendrán diferentes necesidades, no en todos los estados ni en todos los hospitales se necesita lo mismo, pero tenemos que estar atentos para que se realice lo necesario y bioética pueda ser realmente el puente que es y la filosofía de este siglo para que hagamos las cosas buscando la verdad, que existen muchas y hay que escoger la mejor para beneficio de todos. En la función consultiva que tienen los comités hospitalarios de bioética está la de identificar específicamente dilemas bioéticos, aplicando metodologías para hacer un consenso y para poder promover e implementar medidas posteriormente que sean preventivas para no volver a ocurrir en casos que son verdaderamente de conflicto y de crisis. Las situaciones que el dolor, la enfermedad y la muerte habitualmente son un momento muy vulnerable, son crisis para todas las familias y para todas las personas. Incluso con el conocer que hay enfermedades crónicas que no, que aunque se puedan controlar, pues requieren de un proceso y de estar atentos a ello. Y cuando son irrecuperables, pues esto es verdaderamente dramático. Tanto es así que existe una negación y evasión muy, muy observada. La gente dice, no puede ser, esto no me está pasando. Y entonces, y la misma enfermedad hace que disminuya la competencia, tanto de los pacientes como de los familiares, para aceptar y dar el mejor tratamiento una vez que se sabe cómo está el proceso de la enfermedad y cómo puede atenderse de la mejor manera. Para ello se necesita una información suficiente y a veces los pacientes oyen las primeras dos palabras y si tan solo llega el diagnóstico, aunque sea, como digo, de algo crónico que se recuperan y pueden controlarse, pero de todas maneras las personas se asustan y tienen miedo y es muy comprensible. Por lo cual, tanto los pacientes como las familias deben estar bien informadas. Y a veces no comprenden y a veces lo que ocurre es que tienen sus expectativas muy específicas y hay que irlos ayudando a centrar la realidad
con lo que pueden tolerar, porque no se puede hablar de frente y decir las cosas de manera contundente, porque pues lo que hacemos es agredir todavía más una situación de crisis. Entonces, si conocemos sus expectativas y las podemos ir acomodando, sobre todo cuando son muchos familiares y todo el mundo tiene su idea de ayudar, pues hay que hacer ver que hay maneras de ayudar y que las importantes son las que el paciente realmente necesita, no las que cada persona quiere. Entonces esto va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos em, eh, ayudar a los médicos que están en la clínica atendiendo situaciones, a todo el servicio de salud, a todo el equipo en donde está manejando situaciones que a veces para los pacientes son difíciles de comprender. Hasta de bañar a un paciente, a veces no entienden las maneras que tienen las enfermeras o de atender una sonda y cosas de este tipo que pueden generar conflicto, pero por la ignorancia de las personas que no saben cómo tiene que hacerse las cosas. Y hay que ayudar para que también, por eso es tan importante que la bioética la conozcan todas las personas que trabajamos en el equipo de salud, para que sea entendido también cómo aborden ellos a los familiares. Porque los dilemas, pues los tenemos todos los días en decidir qué hacer y qué no hacer, pero cuando es crisis y cuando las situaciones nos apabullan y nos dejan noqueados que no saben uno ni por dónde, eso le pasa a los pacientes, entonces hay un conflicto en sus creencias, en sus valores, en sus proyectos, cómo deben decidir si se dan el tratamiento, si no se lo dan, y a veces una cosa está en contra de la otra, y eso es un dilema. Entonces, cuando hay dos principios y valores que son muy respetables y que tenemos que comprender para poder ayudar tanto al paciente como a sus familias. Una de las situaciones que yo he observado es que confunden los médicos y el equipo de salud y uno mismo, de repente una crisis y un problema, pues es un problema, pero no es lo mismo que sea un problema médico que tiene, para eso tenemos pues el ex artis y tenemos la medicina basada en evidencia que nos va a ayudar a resolver problemas médicos. Si se da vaya, un tratamiento u otro, esto está muy claro. Y cuando son problemas legales también está muy claro. El problema es cuando estamos en medio de ellos y que son situaciones que deben analizarse si se da hemodiálisis o no se da hemodiálisis. De eso depende la vida, sí, pero es un problema que además no va a tener recuperación el paciente y ya no tienen dinero para pagar este tratamiento. Entonces, ahora vamos a ver cómo estos métodos, esta metodología puede ayudarnos a dilucidar cuál es la mejor manera. La bioética no tiene la solución absoluta, pero este análisis metodológico nos puede ayudar a generar recomendaciones dentro de un orden que va a buscar la mejor solución para que los pacientes puedan estar bien y los médicos y todo el equipo de salud, porque de repente también nos vemos involucrados en situaciones en donde los pacientes no entienden y entonces puede esto ir generando problemas hasta llegar a situaciones legales que porque no tenemos por qué tenerlas estas situaciones, debemos evitarlas, pues. En general, los seres humanos, ante cualquier situación, estamos tomando decisiones. ¿Y qué nos hace llevar a ellos? Pues hacemos análisis. A veces es muy analítico y puede llevarnos a conclusiones muy, muy precisas. A veces nos inducen situaciones y casos nuestra propia biografía para inducirnos a tomar una decisión a veces más emocional que razonada cuando podemos deducir pero son ideas abstractas, por ejemplo, que suponemos que las quimioterapias son terribles o la cirugía es incierta o no sabemos con qué médico hacerla. Entonces, hay cosas que a veces son nada más creativas, donde fantaseamos un poco en creer que las cosas se van a resolver porque sí, o pues situaciones en donde entra mucho
los conceptos y lo que cada quien ha leído y escuchado y ha vivido. Entonces, para colmo, los médicos en particular tienen este método de análisis cada vez que ven un caso y revisan un expediente clínico. Y muchas veces piensan que esos son conocimientos suficientes para poder evaluar y resolver estos conflictos. Pero lamentablemente la influencia de otra, pues la circunstancia en cada tiempo y en cada caso modifica la respuesta. Entonces, debemos acudir a quienes saben y entonces la utilidad de los comités hospitalarios de bioética puede estar ahí para ayudar a estos médicos a encontrar un camino y tener un peso menor para tomar decisiones y para poder sobrellevar las circunstancias y ayudar a los pacientes y a su familia, sobre todo cuando hay desacuerdos. Un hijo quiere internar al paciente y otro dice que no, y tendremos que entrar en estos dilemas realmente bioéticos para ayudar a que concilien y a que puedan darle lo mejor al paciente, que es el importante en ese momento, porque todas las decisiones pues requerirían de un razonamiento prudente para que nosotros podamos hacer lo mejor que se puede cada día, ¿no? Pero a veces Diego Gracia dice que un mismo hecho puede ser objeto de dos o más decisiones, por muy prudentes que sean, pueden ser muy diferentes y hasta opuestas. Entonces hace un verdadero conflicto poder tomar la decisión. Bueno, pues vamos a hablar de algunas de las metodologías que nos dan pues una muy buena asesoría si analizamos y tenemos argumentos para poder saber qué es lo mejor para el paciente. Lo más frecuentemente usado es el principialismo y el personalismo. Se parecen mucho y aquí hice un cuadro en donde la beneficencia pues es más o menos lo que en el personalismo es la protección y el principio de totalidad terapéutica. Vamos a poner ejemplos en un momento y ya saben ustedes, el principialismo es la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y por ejemplo, la no maleficencia, pues en los principios personalistas sería la defensa de la vida, la autonomía sería la libertad y la responsabilidad, el respeto a ello, y la justicia sería esta sociabilidad y solidaridad que debiera de existir en los grupos humanos. Voy a hablar de cada uno de ellos. Entonces, los principios principialistas, sabemos que la beneficencia se trata de proteger y promover los intereses para el bien del paciente. La no maleficencia, pues lo primero es no hacer daño. Y hay veces que hasta sin querer lo hacemos porque la impericia o la imprudencia, el exceso de confianza puede ser muy... La metodología casuística tiene sus limitaciones, como ya decíamos. Y cuanto más sean experimentos novedosos de ciencia y tecnología, pues estos dilemas van a estar menos apoyados por la metodología casuística, porque si no hay antecedentes, esto no nos ayuda para tomar decisiones. Para Diego Gracia, el asunto de la reproducción asistida, él hablaría, como ya vimos, de enterarse bien del caso y de las perspectivas e intereses de cada paciente. Otro ejemplo podría ser una paciente de 40 años que llega al hospital con un embarazo de 21 semanas de gestación con polidramnios tan grande que le compromete la respiración y la ventilación, y este es un hecho. Y entonces suponemos que esta insuficiencia respiratoria progresiva de la madre está poniendo en peligro su vida. Entonces, la posibilidad de que el feto viva, pues es muy chiquita porque realmente la causa del polidramnios en estas características generalmente es por malformaciones también del producto. Entonces, tampoco, tanto la vida de la madre como del producto están en riesgo. Entonces, las alternativas terapéuticas que están limitadas, aquí, si hay un problema biológico o patológico y hay un problema en donde los valores éticos son fundamentales.
porque se interrumpe el embarazo para salvar la vida de la madre, con los problemas secundarios que implica esto, que quién debe decidir con qué información vamos a dar a los pacientes y cómo manejamos también algunos médicos o algunas personas que trabajan en el sector salud, pues tienen derecho a objetar y su objeción de conciencia puede ser válida si no están dispuestos a intervenir en un caso así. Sin embargo, fíjense, bueno, les invito a que piensen qué harían ustedes, pero continuamos hablando de que el principalismo eh, lo que pretende es que haya un balance sin jerarquía. Entonces aquí usar todos los cuatro principios para poder decidir del conflicto de manera urgente, porque está el peligro de vida de la paciente. Entonces su autonomía, ella y su pareja pueden tomar decisiones, pero hay que hacerles ver la situación de que la poca posibilidad de que el feto siga la evolución normal y que la madre puede perder la vida. Entonces aquí no hay no maleficencia, aquí no vamos a hacer daño, vamos a beneficiar y lo que hace falta es que en todos los lugares del país haya con qué recursos suficientes para de verdad, de manera equitativa, atender casos como este, porque esto ocurre diario en todo el país. Entonces, estas decisiones se tienen que tomar de manera breve y entonces el personalismo que dice, pues que tenemos una ventaja porque estas situaciones pues se discuten incluso a nivel social, se comentan, pero entonces aquí la deliberación multidisciplinaria que nos dice, pues hay que darle información completa a los padres, sí, pero lo más probable es que el mismo ginecólogo o el pediatra o nosotros hagamos. Entonces, las consideraciones legales y culturales del caso presentado, pues existen también y la mayoría de las legislaciones en los diferentes estados de nuestro país está aceptado, pues una interrupción del embarazo donde donde está en peligro la vida de la madre, pero desde luego la documentación adecuada en el expediente clínico va a impedir que haya complicaciones y reclamos de ninguna manera porque esto se hace sustentado y argumentado en hechos reales, ¿no? Entonces, las opiniones de los expertos son fundamentales y valiosas. Y desde el punto de vista cultural, bueno, no debemos hacer a un lado que estas creencias religiosas y culturales de la familia y a veces del equipo de salud pueden provocar alguna situación difícil, por lo cual es tan importante seguir haciendo difusión y pensar que la bioética debiera ser laica y que, pero aún así, la influencia de todas las personas alrededor de los que están involucrados en el caso, pues sí modifican las respuestas de las personas. Es más, el consentimiento informado es un proceso de relación entre el paciente y el médico que seguirá siendo lo fundamental en la historia de la humanidad aún con la medicina, am, pues por más avanzada que esté la ciencia y la tecnología y que haya la inteligencia artificial, la relación humana siempre será prioridad y la creatividad, por la experiencia que la gente tenga, pues será muy importante. Entonces, esta relación médico-paciente es lo que el paciente quiere. A veces el platicar con su médico es la mitad de la solución del problema, pero en esta diapositiva mi interés es que se entienda que debe haber una información con una comunicación efectiva, en donde el paciente no evada y realmente acepte y respete la situación, la entienda para poder nosotros respetar su decisión, pero porque lo llevamos por el camino conveniente. Se tienen que dar los datos de riesgos y beneficios, tiene que haber confidencialidad
y tiene que haber comprensión de la información, es lo más importante. Si se puede pedir retroalimentación, que el paciente diga lo que le dijimos para confirmar que está entendiendo o que por lo menos escuchó bien lo que se le dijo. Muy frecuentemente, aunque lo haya entendido, esta evasión va a hacer que de momento diga, sí, sí, ya entendí, pero al día siguiente hay que volverle a decir que las cosas son de esta manera, para que entonces realmente él sepa cuidarse. Incluso en enfermedades crónicas, en donde los pacientes llevan un tiempo, no tienen esta adhesión al tratamiento porque se cansan y porque dicen ya estuvo, no lo toman, no lo tomo más. Entonces es muy importante que en este proceso de la relación médico-paciente nosotros lo eduquemos a cuidarse y a tratar su enfermedad para beneficio del mismo. Entonces esto después lleva un formato, el cual se firma y ese será el que quede en el expediente, pero no es una hojita firmada y ya. Esta hojita firmada y ya debe estar sustentada por todo lo antecedente, lo que se dijo. Entonces, como quiera, volvemos a las funciones de los comités hospitalarios de bioética. Esta difusión de estos conceptos es muy importante, pero hay cosas en donde hay limitantes, como no nos toca a nosotros participar en la decisión. Por ejemplo, la del caso de la madre en problemas, el equipo médico en general tenía que sustentar cuál era la situación. Nosotros podemos asesorar desde el punto de vista bioético y poder ayudar a dar solidez a estas recomendaciones, pero no participar en ellas como tomando la decisión. No, 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 no se debe. Ni tampoco en problemas de carácter laboral, ni administrativo, ni legal. Ahí debemos mantener la línea y no nos toca a nosotros em, porque los errores médicos tampoco, para eso está el comité de ética médica que seguramente tendrá en cuenta lo que no se hizo bien, pero esto no nos corresponde, ni tampoco desde el punto de vista legal y ni judicial, no, no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde entonces es estar atentos a lo que se nos viene, porque va a haber muchos más problemas de los que ahorita puse como ejemplo, que eran unas situaciones más o menos cotidianas y sencillas. Pero ¿qué sigue? Pues que las enfermedades mientras más tiempo se viva, más enfermedades va a haber como crónicas degenerativas, como la demencia y otras enfermedades crónicas que también son degenerativas. Por la longevidad, entonces, mientras más haya más años de vida, pues más problemas vamos a tener que resolver y entonces va a existir el dilema entre el valor de la vida y la libertad personal en donde se decida qué se quiere y si no hay suficiente apoyo para cuidar a los pacientes, pues eso va a ser un conflicto real entre los valores personales y los intereses sociales del concepto mismo de persona, que ya está sucediendo con personas de la mayor edad y con enfermedades como la demencia, que es con el nombre que quieran, hay de muchos, vascular y, en fin, el chiste es que el paciente ya no es competente y ya no está para tomar las decisiones que hubiéramos querido. Entonces, para ello, en el hospital hemos hecho bueno, entre tantas situaciones necesarias, como lo del consentimiento informado y la voluntad anticipada, nos hemos dado la tarea de dar continuamente información sobre ello, hablar de la justicia distributiva porque ha habido casos en donde hay que participar para pensar en la necesidad de asignar de manera equitativa los recursos médicos en estos tiempos, en la cronicidad, en tiempos de hospitalización prolongada, tenemos que vigilar que no sea por problemas bioéticos. Si hay problemas médicos que tiene que estar el paciente y se van resolviendo y se complica y se tiene que quedar, bueno, pero hay situaciones que son porque la obstinación del tratamiento médico o de la familia
a veces ya no del paciente, porque a veces ya está sin competencia para ello, en cuidados en intensivos, por ejemplo, en terapia intensiva. Entonces son problemas que tenemos que estar valorando y darle prioridad para que no, para evitarlos, que sean problema para el hospital mismo y para nosotros, ¿no? Entonces, para eso está el Comité Hospitalario de Bioética por ejemplo, en el final de la vida, en las situaciones de trasplantes, tenemos un formato que hacemos llegar a los médicos cuando vemos este tipo de conflictos para que nos lo llenen y lo valoramos en el comité y damos recomendaciones que en la mayoría de los casos han sido útiles. También en los niños hemos hecho un documento de asentimiento que con las psicólogas del hospital lo hicieron muy bonito y tenemos esta posibilidad de que ellos sepan, y aunque los padres ya hayan firmado el consentimiento informado, los niños puedan decir que están de acuerdo y se les acerca de una manera muy simpática, pues, y hasta de repente los niños entienden todo y más, pero si se les ayuda a comprender por qué van a estar aislados o por qué van a tomarles muestras de sangre todos los días, el hecho de que lo sepan realmente ha facilitado su participación. También hemos tenido un simposio en enero, ya estamos preparando el tercero. El primero y el segundo fue muy exitoso para el público en general, en donde damos a conocer pues de esos diferentes aspectos que podemos aplicar en la bioética, que realmente pues es un puente que nos ayuda entre el respeto al individuo y esta tecnología que a veces nos abruma, donde yo veo el mayor problema, porque todo se puede, pero hay que pensar cuándo se debe. Y estas metodologías nos pueden ayudar a este tipo de situaciones. Yo les agradezco mucho su tiempo para escucharme. Gracias. Gobierno de México.